Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, ¿tú cómo estás? Pues esperándote con ansias. Muchas gracias. A ver. Bueno, pues hoy voy a hablar del difícil caminito de la escuela, Adriana. Te sonaste a cri-cri. El lunes pasado se declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar 2020-2021. Se hizo desde Palacio Nacional, hecho no visto antes, porque antes el presidente asistía a una escuela primaria para dar el banderazo de inicio a los trabajos escolares. En circunstancias que deseamos sean irrepetibles en México y el mundo, los niños y los jóvenes en México empezaron a caminar este caminito de la escuela, como la llamaba Francisco Gabilondo Soler, el inolvidable cri-cri. Uh-huh. Pero este camino hoy está lleno de hoyos y piedras como nunca antes. Cierto. Es posible que en alguna de las etapas de guerras y conflictos que vivió el país hasta las primeras décadas del siglo pasado, las clases en escuelas públicas y privadas estuvieran suspendidas. Quizá en esas épocas los niños tuvieran que quedarse en casa para aprender, pero esto no ocurría desde hace casi un siglo, desde que la figura ejemplar de José Vasconcelos, gran maestro y político polémico, echó a andar a la educación pública en México a partir del 1 de octubre de 1921. Hoy, los niños, adolescentes y jóvenes están en sus casas viendo la televisión para tratar de aprender algo, con la ayuda escasa o insuficiente en mayoría que sus padres, si los tienen, pueden proporcionarles. Es evidente que el papel del profesor suplente lo están haciendo también en mayoría las mamás, a las que se les ha cargado sin salario remunerador otra tarea a las varias que ya desempeñan. Son trabajadoras con sistema home office y tienen trabajo gracias a que todavía no las despiden, porque de acuerdo con el INEGI, hasta el mes de junio, el mayor número de personas que han perdido su empleo en nuestro país son mujeres. Bueno, si tiene trabajo, bueno, ahí está también. Trabajadora fuera de casa, si así lo exige, su empleo. Ama de casa con segundo o tercer turnos, compañeras de apremios y angustias si tiene pareja, y ahora cuidadora de hijos con tiempo completo y, como dije, orientadora escolar. Esto, aparte de que las mujeres mexicanas están siendo objeto en sus casas de una creciente violencia doméstica y también callejera. Uh-huh. De enero a julio, de acuerdo a datos oficiales, se registraron 2.240 feminicidios, 3.2% más que en 2019. Bueno, la inmensa mayoría de los poco más de 30 millones de escolares están en esta situación pues de encierro, con o sin ayuda. Entiendo que las clases a distancia son la única vía posible para el sistema escolar, aunque el lunes hasta el Zoom falló para los que tienen el privilegio de contar con internet en sus casas. Sí, hasta eso. Eso. Por eso dicen muchas piedras, muchos hoyos. Ese caminito de la escuela está más complicado que nunca. Muy complicado, muy difícil. Y no hay otra. Yo no me atrevo a comparar al sistema escolar con los bares o los antros, ni puedo decir que por qué abren bares, cines y teatros y no las escuelas. En primer lugar, porque a esos lugares de entretenimiento van adultos por su propia voluntad y bajo su riesgo. Cierto. Sí, y en segundo, por razones éticas, no me atrevo a proponer
que se ponga en riesgo de contagios a millones de menores en México. Fíjate que en España sí lo están haciendo, y el gobierno de España y todas las comunidades autónomas le piden a los alumnos mayores de 6 años, porque los chiquitos no están yendo, que lleven puesta la mascarilla en clase. O sea, allá sí abrieron y tienen que llevar mascarilla a los niños a partir de septiembre. Así es. Y en otros países europeos también abrirán las escuelas en la primera quincena de septiembre, como lo dices, y vamos a ver cómo les va. Exacto. Como los países europeos fueron los primeros en registrar y declarar que tenían contagios de coronavirus, pues de alguna manera han ido abriendo camino en términos de aperturas y en términos de experimentación respecto a este proceso de, entre comillas, normalización. Entonces, pues vamos a ver qué podemos aprender, qué experiencia tienen ellos. Así es. El camino de la escuela determinado por el gobierno de México, ya lo dije, está lleno de carencias y de insuficiencias, porque no es lo mismo vivir en México que vivir en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, porque también de desigualdad social estamos llenos. Esta realidad de la injusticia social y la desigualdad económica nos pone frente a un espejo negro de errores, fracasos y corrupción cada vez que salimos a las calles, pensamos con seriedad o tenemos que enfrentar como comunidad nacional un problema mayor como el que estamos viviendo. El desafío de la salud pública y la crisis económica son los mayores retos de México. No le demos vuelta a las cosas. Los otros temas, hoy por hoy, que encabezan la información, las noticias, son distractores, espectáculos de aficionados, amenazas cruzadas y veladas, retratos tristes de llagas específicas como son la hipocresía pública, oficial o no, la violación de los derechos humanos, la visión miope en torno a las debilidades y fortalezas que tienen el poder político, económico y de la comunicación. Y en medio de los desafíos mayores y de los espectáculos, los niños viven las diferencias de la realidad socioeconómica que habitan. Los niños y jóvenes cuyos padres tienen recursos para pagarles una mejor educación privada, empiezan a recibir el apoyo de los maestros en casa. Ese, de paso digo, es un camino que pueden recorrer como servicios pagados los directivos y maestros de las escuelas privadas que hoy sufren una crisis mayor y la amenaza de cierres muy amplios. En una época en que la flexibilidad, la resistencia y la capacidad para adaptarse a las circunstancias son virtudes vitales, básicas, tanto los padres como los maestros de escuelas privadas pueden llegar a acuerdos para enseñar en casa a 2 o 3 alumnos a la vez, repartiendo los gastos entre 2 o 3 familias. Es más accesible. Entre los habitantes de zonas urbanas, la solidaridad vecinal y la cooperación comunitaria entre los padres de familia, los abuelos, los adultos que están a cargo de menores, es también una posibilidad de repartir la carga de vigilar el aprendizaje de los niños y adolescentes mientras el temporal dura. Confieso que me conmovieron en esta semana 2 noticias provenientes de 2 de los estados más pobres de México, a cuyos habitantes tengo particular afecto, por luchadores y resistentes. ¿Cuáles? Oaxaca y Guerrero. En Oaxaca, el gobernador anunció que personal de la administración de la entidad entregará en forma personal, casa por casa, los libros de texto gratuitos. Son 6.700.000 libros a efecto de ayudar a los padres pobres y muchos de ellos indígenas a resolver parte del problema que les cayó encima. En Guerrero, en el municipio de Chilapa, la actitud de un profesor me reconcilió con el verdadero espíritu y la vocación de enseñar de los maestros mexicanos. ¿Por qué? El director de la escuela primaria bilingüe, Adolfo López Mateos, reunió a los alumnos en el patio de la escuela rural y trató de sintonizar un viejo televisor. En ese viejo televisor, el programa Aprende en Casa 2, que puso en marcha la SEP.
no lo logró, o el aparato estaba muy viejo, o la señal no llega a esos lugares remotos de nuestra accidentada geografía. Qué dolor. Para todos esos casos que involucran a un porcentaje muy alto de la población escolar del país, recuerdo aquí las experiencias que están viviéndose en regiones y países del tercero, cuarto y quinto mundos, como son los de Pakistán y la India, con la presencia de un maestro que orienta. Los niños, a sana distancia entre ellos, aprenden oyendo en radios o grabadoras de baterías que sirvan, o viendo y oyendo en televisores que sirvan, con altavoces, programas pregrabados. Lo indispensable de este proceso de enseñanza son los maestros para que puedan orientar a los niños más pobres, para que actúen como lo hacen, con valor, vocación y compromiso, y espero que puedan contar en estos días próximos con apoyos gubernamentales, privados o sociales, a fin de que cuenten con aparatos repetidores que sí funcionen, que funcionen con baterías si no hay energía eléctrica en esos poblados y en esos lugares. Sí. No hacerlo implica, no ayudar en esto, implica ser más hondo y doloroso en el horizonte del futuro inmediato, el tema de la desigualdad y la pobreza en México. Volveríamos al país de los que sí recibieron educación y de los billones que no saben leer y escribir. Y México ha dado una gran batalla en las últimas décadas a favor de la alfabetización de todos. Que la gente no esté alfabetizada es negarle toda oportunidad de vida y de desarrollo social. Yo creo también que no ayudar a esta porción de la población que está al margen del programa de educación a distancia es romper un elemento de unidad de la sociedad mexicana, que siempre ha creído, desde hace más de un siglo, que saber es incluso más importante que tener, y este es un valor fundamental. Sin duda, saber es más importante que tener. Así hemos sido educadas muchas generaciones de México, y yo creo que es muy importante brindarle a los niños y a los adolescentes más pobres del país la oportunidad de que aprendan, la oportunidad de que sepan, la oportunidad de que luchen por un horizonte de mayor justicia y de mejor igualdad para el país. Pero tienes razón. En recientes generaciones, en recientes años, lo que han aprendido los chicos es que tener es más importante que saber. Y ahí es donde que quitaron las clases de civismo en las escuelas públicas. Exactamente. Qué daño, cómo lo seguimos lamentando los que sí estudiamos civismo, pero además cómo se desvirtuaron tantas cosas. Y también tienen que ver, pues, los medios de comunicación que son tan útiles, pero que son un arma de doble filo y que también han enseñado a nuevas generaciones, como algunos jóvenes lo han dicho, y qué doloroso escuchar, que prefieren vivir pocos años pero ricos, aunque estando en la delincuencia organizada, que muchos años pero pobres. O sea, sin esa conciencia ni respeto a la vida y a la dignidad y ese sentir con el que crecimos otras generaciones de que saber era más importante que tener. Efectivamente. Yo creo que hay un trabajo de autocrítica muy fuerte alrededor de los medios masivos de comunicación. Sí, también, ¿no? también. Que vuelven héroes a los delincuentes. Exactamente. Y a la gente que realmente construye el país todos los días, la mantiene olvidada. ¿Por qué no hacer héroe a ese hombre del que nos hablabas, que pretendía prender la televisión? Por supuesto, ese es un héroe de escuela que ahí va solo y quiere prender un televisor viejo y pues por supuesto no le llega la señal. O no servía el televisor. O yo también estaba muy gastado el televisor. No, esos son los héroes que tenemos que reconocer, porque son los que construyen el país todos los días. Yo creo que hay que volverle a dar voz a los que menos voz tienen y hay que darle visibilidad a los que menos se ven, Adriana. Sí. Tenemos grandes obligaciones en esa materia.
Todos como sociedad, todos somos responsables. Todos. Gracias, querida Socorro, y hasta el próximo jueves. Claro que sí, por acá, por allá. Por acá y por allá. El próximo jueves. Nos escuchamos por todos lados. Así es. Gracias. Un abrazo. Igualmente. A distancia. A distancia.